Pasadena, California. 17 de julio de 1994. Final del Mundial. Un penalti. Y el mejor jugador del mundo. Chuta. Y el balón se va 3 metros por encima del larguero. Brasil es campeón del mundo. Y Baggio se queda solo, inmóvil, cabizbajo, en silencio. Esa imagen la has visto 1000 veces, pero lo que nadie te ha contado es todo lo que ese hombre tuvo que sobrevivir para llegar hasta ese punto de penalti. Esta es una de las historias más injustas del fútbol. Caldogno, Italia, 1967. Un pueblo de 11.000 personas en el norte de Italia. Véneto profundo. Campos, iglesias y silencio. Ahí nació Roberto Baggio el 18 de febrero de 1967, el sexto de 8 hermanos. Su madre se llamaba Matilde, su padre Florindo, un cerrajero apasionado del ciclismo, y su nombre, Roberto, fue un homenaje a 2 leyendas de la Juventus y la selección italiana. Roberto Boninsegna y Roberto Bettega, sexto de 8. En esa casa, para que alguien te mirara, tenías que hacer algo extraordinario, y con 9 años ya lo hacía. Empezó a jugar en el equipo de barrio de Caldogno, la USD Calidonense, y lo que hacía con un balón en aquellas calles empedradas era algo que nadie había visto antes. Con 11 años ya había anotado 45 goles, dado 20 asistencias en 26 partidos, y marcado 6 goles en un solo encuentro. 6 goles en un partido, con 11 años. Esos números llegaron a oídos del Vicenza Calcio, y entonces aparecieron 2 personas que cambiarían su vida para siempre. El primero fue el párroco de la iglesia del pueblo. Vio jugar a ese niño, habló con gente del Vicenza y puso su nombre sobre la mesa. El segundo fue el ojeador Antonio Mora, que fue a verlo jugar. Lo vio hacer 6 goles en un partido, y en ese mismo momento supo que tenía que ficharlo. Así fue como el Vicenza lo incorporó a su equipo juvenil con 13 años, por 500.000 liras, menos de 300 libras de la época. Así de barato le salió a la historia del fútbol uno de sus genios más grandes. En las categorías juveniles del Vicenza, llegó a anotar 110 goles en 120 partidos. 110. Y con 15 años debutó con el primer equipo en la Serie C italiana. Su ídolo era Zico, un niño del Véneto, que soñaba con jugar como los magos de Brasil. Eso ya te lo dice todo. Con 17 años era ya el ídolo de todo Vicenza. Sus genialidades eran impropias de alguien que jugara en una liga menor. Y en la temporada 1984 y 1985, anotó 12 goles en 29 partidos y llevó al equipo al ascenso a la Serie B. La Fiorentina lo quería. La Sampdoria fue la primera en presentar una oferta. Pero la Fiorentina llegó con los papeles listos y pagó al Vicenza 1,5 millones de libras. Y entonces el destino le preparó la primera de sus trampas. 5 de mayo de 1985. Último partido de la temporada. Vicenza contra Rimini, el equipo del que era director técnico, un tal Arrigo Sacchi. El mismo Sacchi que años después sería seleccionador de Italia y volvería a cruzarse en su camino. Baggio marcó el gol del 1-0 en el minuto 6 con un disparo de trayectoria imposible. Y al continuar la jugada, se resbaló, y la pierna se dobló hacia atrás de una manera que no debería doblarse nunca. Ligamento cruzado anterior. Cápsula, menisco, rodilla derecha, destruida. 18 años. Y esa lesión ocurrió 2 días antes de que se firmara oficialmente su traspaso a la Fiorentina. 2 días. Lo operaron el 5 de junio en Saint-Étienne, Francia, con el doctor Busquet. Le reconstruyeron la rodilla entera. Los médicos fueron brutalmente claros. Puede que no vuelva a jugar nunca. Pero la Fiorentina, sabiendo perfectamente la gravedad de la lesión, no se echó atrás. Mantuvo el traspaso. Y además, financió toda la cirugía. Eso no se hace casi nunca en el fútbol. Y Baggio lo supo. Y desde ese día la Fiorentina fue para él algo más que un club. Fue su familia. Baggio se pasó toda su primera temporada en Florencia sin poder jugar un solo minuto en liga, recuperándose, esperando, sufriendo en silencio. Y cuando por fin volvió al campo en otoño de 1986, jugó 5 partidos. Y entonces la rodilla volvió a romperse. 28 de septiembre de 1986.
Segunda operación. Esta vez todavía más grave. Le reconstruyeron la rodilla con 220 puntos de sutura internos. Perdió 12 kilos porque no dormía, no comía, no podía hacer nada. Y entonces llegó el momento más oscuro de toda su historia. Esto lo contó él mismo en su autobiografía, Una porta nel cielo. La rodilla la tenía inflamada como un melón y la sostenían barras metálicas a los lados. Tenía un dolor terrible y estaba destruido. El dolor me traspasaba el cráneo. Era alérgico a los antiinflamatorios y los que me aplicaban ni los sentía. Me sentía tan mal que una vez le dije a mi madre que si me quería, que me matara. Porque no aguantaba más. Era un tormento las 24 horas del día. Un chico de 19 años, con la rodilla reconstruida 2 veces, diciéndole a su madre que lo matara para que parara el dolor. Los médicos dijeron que esta vez, definitivamente no volvería al fútbol de alto nivel. Y en ese agujero negro, a finales de 1987, apareció alguien. Su amigo Boldrini, practicante del budismo, lo vio hundido en la depresión más profunda de su vida y decidió hablarle de esa filosofía. Le trajo libros, le explicó sus principios, y Bayo encontró ahí algo que el fútbol no le había dado nunca: paz interior, silencio, centro. El 12 de enero de 1988, inició formalmente su camino en el budismo, y desde ese día nunca más lo abandonó. Años después lo resumió con una frase que lo dice todo: si no fuera por el budismo, quizá todavía estaría forjando hierro con mi padre en Caldogno. Así nació il Divin Codino, no en un estadio, no bajo los focos, sino en una habitación silenciosa, con el cuerpo roto y el alma buscando un motivo para seguir. Y volvió. En la temporada 1988 y 1989 explotó por completo. 15 goles. Tercero en la clasificación de goleadores de toda la Serie A. El mismo año en que Van Basten y Careca hicieron 19. Y en la temporada 1989 y 1990 se convirtió en algo más que un futbolista en Florencia. Con 17 goles fue el segundo máximo goleador de toda la Serie A. Por detrás solo de Marco Van Basten. Llevó a la Fiorentina, un equipo que ese año estaba al borde de la quiebra económica, hasta la final de la Copa de la UEFA. Y aquí viene la anécdota que te va a dejar helado. El rival en esa final era la Juventus, el mismo club que en secreto ya había comprado a Baggio sin que los aficionados de la Fiorentina lo supieran todavía. Piénsalo un momento. Baggio jugó esa final con la certeza de que en pocos días se iba a ir al club que estaba enfrente. Cada pase, cada toque, cada intento de gol era para el equipo que lo amaba, sabiendo que lo estaba abandonando. Y la Fiorentina perdió 3-1. Y esa misma noche, por la radio, se anunció el traspaso. Esa misma noche, tras la derrota. Por la radio. Florencia ardió literalmente. Grupos de aficionados se lanzaron a las calles. Llegaron los antidisturbios. Hubo enfrentamientos delante de la sede del club y alrededor del estadio. Los disturbios duraron 3 días. 50 heridos. 50 heridos por el traspaso de un futbolista. Baggio apareció cabizbajo ante las cámaras y dijo solo esto: me han forzado a aceptar el traspaso. Y cuando le preguntaron por qué la Juventus, respondió con una frase que cortaba el aire: porque lo ha decidido el presidente. No me ha dado otra alternativa. Llegó a la Juventus, y nada más llegar, encontró a un hombre que iba a hacerle la vida imposible: Giovanni Trapattoni, el entrenador más exitoso de Italia, disciplinado, metódico, obsesionado con la organización táctica. Y Baggio era exactamente lo contrario: libre, instintivo, imprevisible. Un jugador que necesitaba libertad para existir. La relación fue un desastre desde el primer día. Trapattoni lo marginaba. Lo suplía cuando el equipo necesitaba un gol. Le pedía que replegara, que defendiera, que sacrificara su fútbol por el sistema. Y Baggio lo intentaba, pero no podía ser lo que no era. Pero hay algo que todavía duele más. El Mundial del 90 se jugó en Italia, con 80 millones de ojos italianos pegados a la televisión cada noche. Y Baggio era el jugador más popular del país. Pero el seleccionador Vicini, igual que Trapattoni, no lo quería. Era demasiado libre para su sistema. Así que Baggio se pasó los primeros partidos en el banquillo, hasta que en el tercer partido ante Checoslovaquia, Vicini no tuvo más remedio que ponerle. Y Baggio tardó exactamente un partido en dejar uno de los goles más hermosos de la historia de los mundiales. Recibió el balón en el centro del campo, solo, con 4 defensores por delante. Y arrancó.
Gambeteó a uno, gambeteó a otro, gambeteó a un tercero, gambeteó a un cuarto. Y cuando se quedó solo ante el portero, la colocó con una delicadeza que parecía imposible a esa velocidad. El estadio de Turín se levantó como un solo hombre. Ese gol todavía aparece en todas las listas de los mejores goles de la historia de los mundiales, 35 años después. Y sin embargo, Vicini lo volvió a sentar en el banquillo en la semifinal contra Argentina. Contra Maradona, el partido de la vida para cualquier italiano, Italia perdió en penaltis. Y la pregunta de millones de italianos fue la misma. ¿Por qué no estaba Baggio? Nadie tuvo nunca una respuesta convincente. Y entonces volvió a la Juventus, y el surrealismo de su vida volvió a golpear con fuerza. En 1993, mientras Trapattoni lo tenía en el banquillo la mitad de los partidos, mientras le pedía que fuera un jugador que nunca iba a ser. El mundo entero votó a Roberto Baggio como el mejor futbolista del planeta. Balón de Oro 1993. FIFA World Player 1993. Con 142 puntos de un máximo de 150 en la votación. Casi la puntuación perfecta. El mejor jugador del mundo, reconocido por todos, excepto por su propio entrenador. Y ese año marcó 39 goles en todas las competiciones, y ganó la Copa de la UEFA con la Juventus. Trapattoni nunca reconoció públicamente que se había equivocado con él. Nunca. Y entonces llegó 1994. Italia llegó al Mundial de Estados Unidos con una generación brutal. Baresi, Maldini, Costa Curta, Albertini y él. Pero el comienzo fue un desastre. En el primer partido, Irlanda los derrotó con un gol en el minuto 11. La prensa italiana empezó a hablar de eliminación, de vergüenza nacional. Y Baggio dijo: ya está bien. En octavos de final contra Nigeria, Italia perdía con el tiempo casi agotado. Minuto 88. Un paso más y se van a casa. Y entonces apareció él. Gol de Baggio. Prórroga. Y gol de Baggio otra vez. Italia vive. Contra España en cuartos llegó al área, engañó a su Bizarreta con una finta que todavía hoy da escalofrío y anotó la victoria. En semifinales contra Bulgaria, 2 goles más, 5 goles decisivos. Italia en la final gracias a un solo hombre. Y aquí viene el dato que muy poca gente conoce. Antes de ese penalti final, Baggio no había fallado ninguno de los 7 penaltis lanzados durante todo el Mundial. Y a lo largo de su carrera en la Serie A, había marcado 71 de 79 intentos. Era el lanzador más fiable de Italia. El hombre que nunca fallaba. Y llegó la final. 17 de julio de 1994. Rose Bowl. Pasadena. 120 minutos. 0-0. Los dos equipos paralizados por el miedo. Baresi falla el primero. Massaro falla el tercero. Y llega Baggio. El quinto lanzador, el último, el que tiene que salvar a Italia o hundirla. Baggio lo contó así en su autobiografía. Cuando fui hacia el punto de penalti estaba todo lo lúcido que se puede estar en esos momentos. Sabía que Taffarel se tiraba siempre hacia un lado, por eso decidí tirarlo al centro, a media altura. Era una elección inteligente. Sin embargo, el balón, no sé cómo, se elevó 3 metros y se fue arriba. No sé cómo. Esa es la frase. No sé cómo. Porque Baggio no falló por cobardía. No falló por presión. Falló porque el fútbol a veces simplemente no te da lo que mereces. Se quedó inmóvil sobre el punto de penalti, manos en la cintura, mirada al frente, y después bajó la cabeza despacio. Esa imagen se convirtió en la más reproducida del fútbol de los años 90. Y en su autobiografía lo reconoció con una honestidad brutal. Si pudiera borrar una sola imagen de toda mi carrera, sería esa. Me persiguió durante años. Hubo noches en las que me despertaba sudando y lo veía todo otra vez. Pero ese fallo no solo le costó el Mundial. Le costó algo más. Ese mismo año el Balón de Oro 1994 se lo llevó Hristo Stoichkov. El hombre que había llevado a Italia a la final del mundo, el mejor jugador del torneo, se quedó sin el trofeo más importante del año por ese único penalti. 2 balones de oro consecutivos. Eso lo han conseguido muy pocos jugadores en toda la historia del fútbol. Baggio estaba a un solo disparo de entrar en ese grupo selecto para siempre. Un solo penalti. Le costó el Mundial, le costó el Balón de Oro, y le costó 10 años de pesadillas. Pero Baggio no se rindió. Nunca se rindió. Tras el Mundial siguió en la Juventus y ganó la Serie A esa temporada.
pero Lippi ya tenía a Del Piero, joven, con una derecha prodigiosa y 20 años de futuro por delante. Y Baggio, con 28 años y las rodillas llenas de cicatrices, empezó a ser el pasado para la Juventus. En 1995 lo vendieron al Milan. En el Milan ganó otra Serie A con Capello. Pero cuando Arrigo Sacchi volvió al banquillo, el mismo Sacchi que había sido el entrenador del Rimini, el día en que Baggio se rompió la rodilla por primera vez 10 años antes, la relación estalló y Baggio quedó fuera de sus planes. El fútbol tiene una memoria cruel. Y tomó una decisión que sorprendió a todos. Se fue al Bologna, un equipo modesto, sin títulos, sin Champions League. Y allí, liberado por fin de entrenadores que no lo entendían, Baggio volvió a explotar. 22 goles en una sola temporada con el Bologna, el máximo goleador de toda la Serie A, con 30 años, con las rodillas remendadas, con 2 operaciones graves encima, 22 goles, y eso le abrió la puerta del Mundial de Francia, 1998. La puerta que todos creían cerrada para siempre. El seleccionador Cesare Maldini lo convocó, y en el primer partido contra Chile, con Italia buscando el gol, de manera sorpresiva. Y en los últimos minutos marcó el gol del empate, 31 años, volviendo y siendo decisivo, salvando a Italia otra vez en el último momento. Y cuando la prensa le preguntó cómo se sentía volviendo a un mundial después de todo lo vivido, respondió con una calma que solo pueden tener quienes han tocado el fondo de verdad. Yo solo juego al fútbol, lo demás no me pertenece. Después del 98 llegó al Inter de Milán, y allí vivió la humillación más insólita de toda su carrera. Marcelo Lippi convocó un día a toda la plantilla en un entrenamiento. Se plantó delante de todos y señaló a Baggio, y dijo en voz alta, delante de sus compañeros, que Roberto Baggio ya no era lo suficientemente bueno para jugar en el Inter. Tenía 32 años. 32 años. Balón de Oro. FIFA World Player. El máximo goleador de la temporada anterior en Serie A. Y su entrenador diciéndole públicamente que ya no servía. Baggio recogió sus cosas y se fue sin decir una sola palabra. Y encontró una última puerta abierta. El Brescia. Un club modesto de la Serie A. Sin glamour. Sin Champions League. Pero tenía algo que los grandes clubes nunca le habían dado. Un entrenador que lo amaba. Carlo Massone era un hombre de barrio, directo, apasionado. Y cuando Baggio llegó al Brescia, Massone le dijo algo que ningún entrenador le había dicho en años. Aquí juegas tú como quieras, yo te pongo el equipo alrededor. Y Baggio respondió de la única manera que sabía responder, con goles, 4 temporadas en el Brescia, 46 goles en 101 partidos. En el Brescia coincidió con Pep Guardiola, que había llegado al equipo al final de su carrera como jugador. Guardiola, que había compartido vestuario con los mejores del mundo durante toda su vida, dijo esto de Baggio: es el mejor jugador con quien he jugado en mi vida, no uno de los mejores. El mejor. Guardiola. El mismo que después dirigió al mejor Barcelona de la historia. El mismo que trabajó codo con Messi, con Xavi, con Iniesta. Y el mejor de todos seguía siendo Baggio. Y en la temporada 2001 y 2002 vivió uno de los momentos más increíbles de toda su carrera. En febrero se lesionó la rodilla otra vez. Operación. 76 días de recuperación. Y cuando volvió, el Brescia estaba al borde del descenso. 3 apariciones desde el banquillo. Marcó ante la Fiorentina, su amada Fiorentina. Y en el último partido de la temporada, con el Brescia necesitando ganar para salvarse, marcó el gol de la permanencia. 35 años, con la rodilla recosida, salvando al Brescia del descenso. Y ese mismo año Trapattoni volvió a ser seleccionador de Italia para el Mundial de Corea y Japón 2002. Baggio estaba en el mejor momento de su temporada. La opinión pública pedía a gritos su convocatoria. Y Trapattoni lo dejó fuera. Otra vez. El mismo hombre que lo había marginado en la Juventus, 12 años después, volviendo a hacer lo mismo. Italia cayó eliminada en octavos de final en uno de los mayores escándalos arbitrales de la historia. Y todo Italia se preguntó lo mismo. ¿Dónde estaba Baggio? Siguió en el Brescia 2 temporadas más, y en 2004 se convirtió en el primer jugador en más de 30 años en llegar a los 200 goles en la Serie A. Con ese cuerpo, con esas rodillas, con toda esa historia encima. El propio Alessandro Del Piero, quien había competido con él por el puesto en la selección, dijo años después que Baggio junto a Zidane
Era el mejor jugador con quien había compartido vestuario. El rival que supuestamente le había quitado el protagonismo reconociendo que era el mejor. El club retiró el número 10 para siempre en su honor. Y en su último partido, el 16 de mayo de 2004, contra el Milan en San Siro, fue sustituido en el minuto 88 para que el estadio entero le diera una ovación de pie. San Siro, el estadio del rival. 80.000 personas puestas en pie para aplaudir al contrario, porque eso era Baggio. Trascendía los colores. Se retiró con 318 goles en su carrera, 205 en la Serie A. Y durante toda esa carrera, como él mismo dijo al retirarse, jugó siempre con una pierna y media. Hoy tiene 57 años. Vive rodeado de naturaleza cerca de Vicenza. Practica el budismo cada mañana. Hace tareas agrícolas. Sale a cazar. Y no quiere saber nada del ruido del fútbol profesional. El hombre que llenó estadios de 100.000 personas eligió el silencio de un campo. Y cuando alguien le pregunta por el penalti de Pasadena, siempre responde lo mismo. Quien no ha fallado un penalti en una final del mundo, nunca ha tenido los cojones de lanzarlo. Roberto Baggio no fue el jugador que falló un penalti. Fue el niño del Véneto que un ojeador y un cura de pueblo pusieron en el camino correcto. El chico que sobrevivió a 2 lesiones devastadoras antes de los 20 años cuando todos lo daban por muerto. El jugador al que sus propios entrenadores marginaban mientras el mundo entero lo elegía como el mejor. El hombre que cargó a Italia en sus hombros en 3 mundiales distintos y recibió de vuelta exclusión, banquillos y olvido. Y que aún así volvió siempre, una y otra vez. Cuando nadie lo esperaba, cuando todo el mundo lo había dado por muerto. Es el único italiano en la historia en haber marcado goles en 3 copas del mundo diferentes. Eso es lo que fue Roberto Baggio. Il Divin Codino. Para siempre. Il Divin Codino demostró que en el fútbol, como en la vida, no te recuerdan por cuántas veces caíste, te recuerdan por cuántas veces te levantaste. Si esta historia te ha llegado al alma, dale like y suscríbete a Crónicas del 10, porque aquí las leyendas nunca mueren. Nos vemos en la próxima crónica.